Todo, yo soy Carlos Diegues, estamos aquí en Radio Miami TV, desde Estados Unidos, y estoy al habla con José Manzanera, un gran colega nuestro, director de la web de Información, su nombre, y está allá en el País Vasco hace muchísimos años, que juega un papel muy importante también en la opinión pública, en las matrices de información de lo que se llama la justicia dentro del mundo mediático, ¿no? Y lo tengo en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colega? Muy bien, encantado de estar contigo. Bueno, José Manzanera, estamos en contacto también con la plataforma Tesoro y nos está retransmitiendo Martianos, Hermes, en fin, toda esa gran cadena que también juega su papel por allá, nuestro gran amigo y compañero Roberto Domínguez, también Virgilio Ponce, Cristóbal, en fin, un grupo de compañeros. También en Venezuela nos retransmiten, Ecuador, en muchas partes de América Latina. El tema de Cuba, las relaciones Cuba-Estados Unidos, en un momento en que la situación ya no solamente es tormentosa por la pandemia, sino también por la situación política y económica mundialmente. ¿Qué opinión te obedecen las relaciones Cuba-Estados Unidos en este momento? Bueno, como bien sabe la opinión pública, ha habido un retroceso gigante en los últimos 2 años, pues prácticamente al de medio año de la investidura de Donald Trump, a partir de que en la Casa Blanca se instaura una especie de gabinete de política exterior desde la ultraderecha cubano-americana o lejanamente cubana, de origen cubano lejano, capitaneada por el senador Marco Rubio y otras cabezas de la ultraderecha del Partido Republicano. Llegan a un acuerdo con Donald Trump porque realmente este presidente en un comienzo pareciera que no estaba interesado en una política especialmente agresiva contra Cuba, dado bueno, pues su papel de gran magnate, inversor, incluso defensor de los intereses del capital estadounidense, que pudieran tener intenciones a medio plazo de invertir en Cuba. Bueno, pero esta gente llega a un acuerdo con Donald Trump precisamente para apoyarle en política interna, en política doméstica, para darle el voto contra su programa de recortes sociales y contra el Obamacare y toda una serie de cuestiones. Y a cambio, bueno, pues Donald Trump se encamina hacia una política muy agresiva contra Cuba y contra Venezuela. Esa es la realidad que bien conoce la opinión pública, aunque no conozca sus interioridades, ¿no? Y eso se concreta en lo que muchos sabemos los que seguimos la política cubana, y es que el bloqueo económico ha dejado de ser una especie de ente, digamos, una política que lesiona la economía cubana en su conjunto y a largo plazo, y ha pasado a ser, bueno, pues el sufrimiento doméstico constante que ve la población cubana, no solamente en las condiciones de vida generales, en los índices macroeconómicos, que también al final le afectan a su economía doméstica, sino incluso, bueno, pues en el hecho de que tenga que hacer colas para determinados productos que antes no existían, o que no haya gasolina en las gasolineras, o que el gas doméstico pues tarde mucho más en llegar a las casas. Y todo eso producto pues de toda esta política, de esta banda de delincuentes que ahora dictan la política o las relaciones Cuba-Estados Unidos. Hay una gran diferencia al enviar ejércitos, ¿no? No es lo mismo enviar hombres y mujeres vestidos de blanco para curar. Ahora están llegando tropas también a Venezuela. Está la precisión del presidente de este país que hay que mandar tropas a todos los confines de Estados Unidos para poner orden. Sin embargo, le están pidiendo derechos humanos en Cuba, están pidiendo todo un grupo de condiciones en medio de una pandemia. Tú mismo en abril, yo estaba leyendo los materiales, estabas hablando en un comentario de que no era posible realmente que en medio de una pandemia existiera ese bloqueo hacia Cuba, que pudiera romperse por lo menos momentáneamente, como lo han pedido aquí también norteamericanos y nosotros residentes aquí. Bueno, si no lo pueden quitar para toda la vida, por lo menos en medio de una situación tan grave que tiene el mundo, por lo menos que se dignen de ser humanos. Sin embargo, nada de eso han hecho. Hay una lectura totalmente contradictoria a lo que realmente debiera vivir la humanidad y que no se vive en estos círculos. ¿Qué opinión te obedece? Bueno, es la hipocresía con mayúsculas y con letra gigante
llevada a la política, que además lo estamos viendo ahora en estos momentos en que en más de 40 ciudades de Estados Unidos hay toque de queda, que se están violando los derechos de la ciudadanía de una manera brutal, que hay un racismo policial rampante, y eso a cargo del gobierno que trata de dar lecciones de derechos humanos a China, a Venezuela, a Irán o a Cuba, ¿no? Y esto se aplica lo mismo a la relación histórica con Cuba. Ellos tratan de ser una especie de padrino, ¿no? Que da lecciones de lo que tiene que hacer un pequeño país a 90 millas de Estados Unidos. Al final, que lo que quieren es convertirlo en un protectorado, exactamente como Puerto Rico o otras zonas del mundo donde ellos ejercen directamente su poder económico, político, etcétera. Es la hipocresía máxima cuando mismamente vemos que sus seguidores en Miami están recaudando 4 latas de ayuda humanitaria, pero 4 días antes están haciendo una marcha para apretar las clavijas del bloqueo y para someter a una asfixia energética, incluso alimentaria, al pueblo cubano, que es una asfixia que no es contra el gobierno cubano, que es contra la población, que es la gente la que sufre todo eso, pero luego hacen un show mediático tratando de hablar de ayuda humanitaria. Bueno, ese tipo de hipocresía por parte de los seguidores de este individuo y de este gobierno, pues realmente es en pequeña escala lo que hace ese gobierno de Estados Unidos en su política exterior, y ahora también vemos en la propia política interna, ¿no? Derechos humanos en grandes titulares y con grandes letras para China, para Cuba y para Venezuela, pero luego reprimir, lesionar los derechos de su propia ciudadanía, infringir el racismo más atroz, etcétera, etcétera. Hay una situación sobre el tema de relaciones Cuba-Estados Unidos, unos ataques terroristas a Washington contra la embajada. Hay un mutis, un silencio totalmente por parte del gobierno de Estados Unidos, violando todo tipo de leyes y normas internacionales de los tratados en Viena, en fin, y en otros lugares, ¿no? Quería realmente conocer sobre este silencio. ¿Qué opina desde Cuba Información? Tú que estás allá en Europa. Es una provocación. Saben perfectamente que aunque fuera por la más mínima regla de la diplomacia, deberían condenarlo, ¿no? Deberían condenar el ataque de un individuo con un arma automática disparando e incluso, bueno, pues provocando, podía haber provocado muertos, ¿no? En personas fallecidas en ese ataque terrorista. Los Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos podía perfectamente haber redactado una nota diplomática de 2 líneas diciendo que a pesar de que Cuba es tan mala, ellos se oponen a ese tipo de... Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque quieren seguir hiriendo y quieren seguir provocando, quieren seguir con esa política de incluso de no reconocer al gobierno cubano, ¿no? Y entonces es como decir, bueno, ustedes no nos importan nada como gobierno, como representación diplomática, y de hecho, bueno, pues están en Washington casi de pasada, ¿no? Casi de casualidad. Si fuera por nosotros realmente no habría ni siquiera embajada, ¿no? Yo creo, ya digo, es una nueva provocación por parte del gobierno de Estados Unidos, y es una nueva forma de demostrar su hipocresía, porque es un gobierno y es un sistema político que ha estado detrás del terrorismo contra Cuba durante décadas, que lo ha financiado, que ha conservado en su territorio a muchísimos terroristas, pero terroristas con 70 muertos a sus espaldas, como fue Luis Posada Carriles y muchos más. Y que en estos momentos, si no los financia directamente, pues también los consiente, ¿no? Los consiente y los tiene ahí en la Florida y en otros lugares de Estados Unidos, y no hace absolutamente nada contra ellos. Eso sí, luego dice que Cuba no coopera contra el terrorismo y mete al gobierno de Cuba de nuevo en una lista absolutamente ridícula de países que no cooperan contra el terrorismo, cuando resulta que es el país que ha ofrecido todo, su infraestructura
su dinero, sus diplomáticos, su alojamiento, absolutamente todo, su experiencia, su altura moral y política para la paz en Colombia, para tener a las dos partes en conflicto en Colombia, y resulta que ahora, cuando el gobierno de Colombia, que rompe las negociaciones con la guerrilla del ELN, quiere saltarse todos los protocolos de paz, el protocolo de ruptura, que está firmado no solamente por Cuba, sino por el propio gobierno de Colombia y por otros 5 gobiernos, se lo quiere saltar y le obliga a Cuba a entregar a la otra parte negociadora. Es una cosa absolutamente ridícula, y todavía más ridícula y más hipócrita es que eso sea el argumento para que Estados Unidos meta de nuevo a Cuba en esa lista absolutamente, increíblemente absurda, ¿no? Es un acto arbitrario, además. Los propios importantes oficiales norteamericanos de todos los rangos de determinadas academias han dicho en más de una ocasión que no hay ningún tipo de acto terrorismo de Cuba, y menos que pueda ser un problema para la seguridad de Estados Unidos. Al contrario, Cuba lo que puede es enviar y relacionarse con hombres de la cultura, del arte, de la propia medicina. Cuántas cosas, yo le decía en estos días a Virgilio, pudieran hacer en conjunto los científicos cubanos con los científicos norteamericanos. Pues hay una relación también milenaria, pero esta gente, a partir de la soberbia y aupado justamente por lo que tú has dicho hace unos minutos desde Miami, de un grupo que no es todo, porque en Miami hay decenas, cientos, miles de personas que prefieren y quieren, cubanos, de que haya una relación de respeto y sobre todo de atención a la familia. Eso se va a ver reflejado ahora en las elecciones. No sé, tú que has seguido muy de cerca muchos procesos eleccionarios, ¿cómo tú vaticinas desde Europa? Y debo decir que estoy conversando con José Manzaneda, que es el director de Cuba Información, que está en el País Vasco, y que estamos hablando con él en nuestro programa Mi Rincón de Radio Miami. Nos quedan apenas unos 8 minutos de programa, y queríamos realmente conocer qué va a pasar en las elecciones de noviembre a raíz de todas estas cosas que estamos viendo hoy aquí en Estados Unidos. ¿Qué pudiera pasar? Una cosa es mi deseo y otra cosa es mi análisis, ¿no? Mi deseo, está claro, es que ojalá pase factura todo esto, ¿no? Todo esto, su política irracional a nivel internacional y su política absolutamente injusta y violatoria a los derechos humanos en política interna. Ahora, hay gente que dice que es un estúpido y es un loco. Yo no lo creo. Yo creo que posiblemente sea un individuo histriónico y que sea un mequetrefe de la televisión y esas cosas, pero creo que está relativamente bien asesorado, porque por algo está ahí, ¿no? Y realmente está ahí no solamente por los errores de sus contrincantes del Partido Demócrata, sino porque ha sabido utilizar la ley electoral injusta de Estados Unidos, y además supo canalizar y utilizar las redes sociales para conectar con determinados segmentos de público y para conectar con su mente y su corazón, y lo consiguió. Así es como llegó a la Casa Blanca. Y en estos momentos, o en el tiempo en el que, desde el momento en que estamos hasta las elecciones, pues pueden pasar muchas cosas. Indudablemente parece que el tiempo juega en su contra, es decir, ahora mismo Estados Unidos está en llamas, y yo creo que en política exterior tiene una serie de nudos difícilmente resolubles, ¿no? en los próximos meses. Ha tenido una serie de iniciativas internacionales que no se sabe hacia dónde van, es decir, o van hacia una intervención militar en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, o no se sabe a dónde van, y realmente una intervención sería un riesgo excesivo para su objetivo es ganar las elecciones. Y todo esto, en estos momentos, todo parece que se le complica, ¿no? Se le complica porque yo creo que la opinión pública de Estados Unidos también va a reaccionar con toda esta política interna, la situación en el país, en contra de él. Pero no nos fiemos, ¿no? No nos confiemos, porque realmente él ha sabido de las peores circunstancias salir victorioso, ¿no? Confiemos en que la población de Estados Unidos, confiemos que en la población, por ejemplo, cubana en la Florida, actúe de acuerdo a sus intereses, ¿no? Porque si actúa de acuerdo a los intereses de sus familias en Cuba,
a sus propios intereses propios de persona migrante que quiere volver a Cuba cuando quiera, que quiere ir al aeropuerto de Cuba que quiera, que quiere ir tranquilamente, no tener que pagar sobreprecios, que pueda enviar el dinero que quiera a su familia, como cualquier migrante en el mundo, tendría que dar una respuesta clara y no quedarse en casa. O sea, realmente dar un voto de castigo a esta pandilla de delincuentes y de bandidos que están no solamente poniendo el mundo patas arriba, sino también hiriendo los propios intereses de esa gente cubana, de esa comunidad cubana, que tiene que ser considerada, tratada, interpretada como cualquier otra comunidad migrante latinoamericana de Estados Unidos, con todo el respeto del mundo. Yo creo que tú y vosotros sois un ejemplo, pero no sois el único ejemplo. Hay otros cubanos y cubanas que, sin tener posiciones políticas claras, tampoco se alinean con esta gente, ¿no? Son una minoría con mucho show, con mucha bambalina, con mucho dinero, con muchas subvenciones, pero nada más. La mayoría, yo creo que tiene que actuar realmente pensando en su país, en su familia y, ¿por qué no?, en ellos mismos. Bueno, generalmente los cánones que se establecen en las entrevistas se dice al final si usted le desea decir algo, pero yo quería hacerlo diferente. ¿Deseas tú que yo te diga algo desde Estados Unidos? ¿Quieres hacerme una pregunta? Bueno, pues a mí me gustaría saber tu opinión precisamente sobre lo último que yo he analizado, ¿no? Porque yo creo que tu opinión y tu análisis es mucho más real, mucho más cercano y seguro que mucho más certero. Bueno, yo pienso que demócratas y republicanos históricamente han sido bastante parecidos. De eso no hay duda, ¿no? Por su historia. Pero en los últimos tiempos, a partir de la era de Obama, el acercamiento a Cuba rompió con toda esa cantidad de presidentes y de bloqueos que ni siquiera había un acercamiento diplomático. El hecho de acercarse diplomáticamente a Cuba, de liberar a los 5 héroes, fue un paso, yo lo veo, de buena voluntad, a pesar de todos los pensamientos o sentimientos que desde el punto de vista subterráneo, el interés de desaparecer el régimen cubano, como dicen ellos, ¿no? El sistema cubano. Eso estaba ahí latente, no hay duda. Pero por lo menos había una coherencia profesional en la diplomacia, un sentido diferente de cómo tratar las relaciones. El propio Obama habló de que era absurdo el bloqueo. Hoy aquí en Miami están diciendo que el bloqueo es un invento de Cuba, ¿no? Que le pregunten a Barack Obama si es un invento de Cuba. Porque si no hubiera bloqueo, hoy las dependencias económicas, por ejemplo, de alimentación, pudieran estar invirtiendo en Cuba en todas las provincias. No pueden hacerlo. También pudieran estar enviando medicina por los 4 costados y no que 4 gatos, como tú dices, que estuvieran recogiendo comida para llevar para Cuba. O sea, hay una contradicción de la contradicción constante en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Las elecciones de noviembre nos pueden traer... hay mucha gente que se inclina a que Donald Trump va a ganar, ¿no? De la manera que lo va a hacer, por todo su espectáculo que arma, sus conocimientos, los asesores. Pero los asesores de Trump tampoco deben de olvidar qué pasó en la era de Bush. Y en los 8 años de Bush hijo fue la destrucción de Estados Unidos y también del mundo. Y que Obama vino un poco a apaciguar la situación. Si quieren volver a la era de Bush, a una destrucción, no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo, entonces saldría perfectamente, sin ningún tipo de escollo y de problema, Donald Trump. Pero el Partido Demócrata, que yo no creo que Biden sea tampoco la mejor figura del Partido Demócrata, están esperando precisamente, parece que la segunda persona, el vicepresidente, que pudiera alar, ¿no?, a una población a entender por qué hay que votar demócrata y no republicano. Porque sencillamente no es por lo que lo necesita Estados Unidos, sino lo necesita el mundo. Cuando usted ve una guerra de aranceles que creó grandes problemas con China, con toda Europa, que ha traído serias consecuencias en la economía de Europa, te das cuenta de que la dirección económica del gobierno actual es realmente una ilusión óptica de que la economía de Estados Unidos ha mejorado. No, al contrario, las rentas siguen cada día más caras, la situación de los impuestos, los seguros, por favor. Aquí se ha hablado mucho de los seguros médicos, pero no hay un derecho de salud en Estados Unidos. La gente está pidiendo a gritos que haya realmente el derecho de salud, como está el derecho de la libre expresión, que dicen ellos que eso también es entre comillas, ¿no? Entonces yo sí creo que si tú me preguntaras ahora, yo soy más optimista, creo definitivamente
que por lo que ha ocurrido, por lo que está pasando, las elecciones de noviembre no deben de ser favorables a Donald Trump, definitivamente. Y es lo que quiere también una gran mayoría del pueblo norteamericano. Claro que cuando tú vas para los medios de comunicación son más republicanos muchas veces que demócratas. Las estrategias comunicacionales de los republicanos son superiores incluso a los propios demócratas. Tendrán que diseñar muy bien los demócratas qué van a hacer con la campaña, qué deben de hacer, cuáles son las figuras que van a utilizar y si van también a regular el tema de Biden, porque Biden debe de hablar poco, es lo que se está diciendo, no solamente por una parte, sino por muchas partes. Yo creo que vamos a tener unas elecciones bien reñidas, pero que finalmente la parte demócrata va a ganar, definitivamente. Bueno, pues... Bueno, ¿quién termina la entrevista, tú o yo? Yo creo que tú estás yo creo que en un sitio estratégico del mundo donde se va a decidir, o por lo menos uno de los lugares donde se va a decidir precisamente esas elecciones y donde se va a decidir, yo creo que el destino de la humanidad, o por lo menos una buena parte del destino de la humanidad en muy pocos meses. Así que... ¿Cómo no? Yo pienso que va a haber un febrero del 2021, de verdad que va a ser un mes del amor, definitivamente. Diferente, porque todo esto de la pandemia nos ha enseñado a todos a cómo actuar, a cómo cambiar también muchas estrategias en la propia familia, en la casa. Y no hay una manera mejor de definir cómo es el mundo cuando usted se mete en su propia casa. O sea, en la casa es el pequeño mundo, ese universo que tenemos que armar. Hay que preguntarle a Trump si está dispuesto a organizar su casa, su hogar, ese pequeño lugar, o quiere realmente destruir la casa para que se destruya todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a ti. Pues muchas gracias, de verdad, yo encantado y nos veremos muy pronto. ¿Sí? Como no, hemos hablado con José Manzanera, director del sitio web Cuba Información desde el País Vasco, en una conversación en directo en vivo con Radio Miami TV, que te envío además un saludo a nuestro director general, compañero Max Lesny. Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias.